Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, 1 de agosto del 2022. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy vamos a compartir la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, de los versículos del 13 al 21. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan, el Bautista, se marchó de ahí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: sí, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: traédmelos. Mandó a la gente a que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanitos, como podemos escuchar, ¿verdad? O leer, si estás leyendo tú en tu Biblia, también esta lectura, el Evangelio del día de hoy, pues, o quizás también ya lo hemos escuchado en la iglesia varias veces. Es una lectura muy conocida por la multiplicación de los panes, ¿verdad? Esa multiplicación en la cual pues la palabra nos dice que el Señor alimentó a 5,000 personas. Pero más allá de ese alimento corporal o de cómo el Señor le sacia del alimento del cuerpo, ¿verdad? De la necesidad que tenemos como humanos, como aparte de eso hay otro alimento muy importante, el alimento que es la palabra de Dios, aquella que nos alimenta el alma, aquella que nos ayuda en nuestra conversión, aquella que nos da paz, que nos da amor, que nos da felicidad, que nos da gozo, esperanza, fe, ¿verdad? Entonces, en esto vamos a meditar en este día de hoy, pero sobre todo, cómo Jesús es el que elige a sus discípulos y Él es el que les da el mandato de repartir, de alimentar a la gente. Quizás muchos de nosotros alguna vez nos hemos preguntado o alguien nos ha cuestionado en nuestra iglesia sobre nuestra fe, alguna cosa que quizás alguna persona no sabe. Y muchas veces nos da timidez, vergüenza, o tenemos miedo a equivocarnos, o no sabemos cómo hablar o cómo responderle a las personas cuando nos hacen alguna pregunta sobre nuestra iglesia, ¿verdad? Sobre nuestra fe. Pues bueno, en este día de hoy podemos ver que nosotros como católicos, como bautizados en la Iglesia Católica, somos elegidos por Dios. Todos hemos sido nombrados profetas, reyes y sacerdotes. No sé si lo has escuchado. Pues en el bautismo nosotros tenemos esa descendencia, cada uno de nosotros. No porque vayamos nosotras las mujeres a ser sacerdotes, ¿verdad? Pero es una manera de decirlo. Así lo dijo el Señor. Pues también en la primera lectura de hoy, en el libro de Jeremías, del capítulo 28, también nos habla sobre los profetas, ese mandato que el Señor les da a esos que fueron elegidos. Porque así como hay personas que son elegidas para profetizar o para llevar la palabra, también hay algunos que hablan en contra, a pesar de ser católicos, hablan en contra de la iglesia, en contra de la doctrina o dan las enseñanzas contrarias o equivocadas, muchas veces por querer llamar la atención, otras veces
quizás simplemente porque quieren hablar, quieren buscar protagonismo, reconocimiento, no sabemos, ¿verdad? Pueden ser muchas las causas. Mas, sin embargo, yo te decía al principio que todos somos llamados a llevar esa buena nueva, porque el Señor nos eligió, el Señor nos ha mandado a todos, simplemente que todos lo podemos hacer de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, pero por ejemplo en nuestras casas, con nuestros hijos, nosotras como mamás, ¿verdad? Sobre todo si eres ama de casa, o si tienes trabajo también, pues en tu trabajo puedes evangelizar con tu esposo o tu esposa, algún familiar. Puedes hablarle de Dios. Yo no te digo que andes hablándole todo el día y cada rato a alguna persona, pero podemos hacerlo de vez en cuando, podemos hacerlo constantemente, para que de esta manera también nuestra familia conozca un poquito de Dios, para que las personas a nuestro alrededor conozcan de Dios, especialmente aquellas que a veces se acercan a ti o a mí o a alguna otra persona y a veces nos preguntan y no sabemos cómo responder. Entonces, es ahí la importancia de ver de que así como somos llamados y como somos católicos, tenemos que prepararnos, tenemos que evangelizarnos también nosotros, tenemos que aprender de la palabra de Dios para así nosotros poder dar a conocer ese amor que Dios nos tiene, que te tiene a ti, a cada uno de nosotros como sus hijos que somos. Entonces, yo quisiera preguntarte hoy en este día, tú como enviado de Dios, como hijo de Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros en este momento? ¿Estamos hablando de Dios? ¿Estamos llevando esa buena nueva, ese mensaje que el Señor nos ha dejado? Es una responsabilidad, un compromiso que tenemos cada uno de nosotros. Yo no digo que quizás vamos a ser predicadores o que quizás muchos vamos a monjas, sacerdotes. Cada uno tenemos una vocación, pero independientemente de nuestra situación, ya sea que estés casado, soltero, joven o que ya estés de edad, ¿verdad? Todos podemos hacer un poquito. Todos podemos ayudar a la expansión del reino de Dios por medio de la palabra, por medio de, así como Jesús dijo, denles ustedes de comer. Alimentemos a nuestros hermanos de la palabra. A veces damos quizás ofrendas o ayudamos en cuanto a la comida, pero muy poco muchas veces se ayuda en cuanto a ese alimento del alma. Entonces, meditemos en este día de hoy en esto. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé su luz, su gracia, para que de esta manera pues podamos fortalecernos y podamos ayudar a aquellos que tengan necesidad. Pidamos también la intercesión de Mamita María, aquella que encarnó la palabra primero antes que encarnara a su Hijo en el vientre. Que Dios te bendiga.